Hola a todos, vamos a ver la clase de ecología, que es la última clase de la cursada, y es importante que le prestemos atención a los conceptos que vamos a ver, porque van a ser muy importantes para poder entender después evolución. Lo primero que tenemos que ver es que ya estamos llegando al final dentro de lo que serían los niveles de organización que vinimos viendo desde que empezamos la materia, y la ecología se estudia desde el nivel de organismo hasta el nivel de biosfera. Tiene diferentes subdisciplinas que cada una de ellas se estudia con un punto de vista diferente a la otra, y vamos a tratar de verlas todas en la clase de hoy. Primero, antes que nada, tenemos que definir qué es la ecología. Básicamente, la ecología la podemos definir como el estudio científico de las interacciones que hay entre los organismos y entre estos y el ambiente. Es importante dejar claro que estas interacciones lo que determinan es tanto la distribución de los organismos como la abundancia. La ecología se hace preguntas del tipo: ¿dónde viven los organismos? ¿Dónde vive tal especie? ¿Por qué vive en ese lugar? ¿Cuántas hay? Y algo importante que tenemos que ya desde el vamos diferenciar es que no es lo mismo ecología que ecologismo. La ecología, como ya mencioné, es una disciplina científica. En cambio, el ecologismo es un movimiento político, social y global que lo que tiene como objetivo es la protección del ambiente. El ecologismo también se conoce como movimiento verde o ambientalista. Si bien no existe una rivalidad entre ecólogos y ecologistas, sino que es más bien una complementación, muchas veces en la sociedad las dos palabras se utilizan como sinónimos, lo que no es correcto. Los ecólogos, como ya dije, trabajan en tratar de entender las relaciones que hay entre los organismos y el ambiente, y muchas veces esa investigación que llevan a cabo no es necesariamente comprometida con el ambiente. En cambio, los ecologistas lo que hacen es utilizar los resultados de las investigaciones ecológicas para utilizarlas en una lucha en favor del ambiente. Lo que hacen básicamente es relacionar los conocimientos obtenidos por la ecología y llevarlos a la sociedad, ¿no? Tratando de concientizar, de solucionar o de evitar problemas ambientales. Como dije al principio, hay distintos niveles de organización en los que vamos a estudiar la ecología. El primero de ellos es a nivel de organismo. Básicamente, lo que vamos a ver es cómo los organismos interactúan con su entorno. Luego tenemos un nivel de organización superior al anterior que tiene que ver con la población. Y acá lo que estudiamos es las interacciones que hay entre individuos dentro de la misma población. Luego pasamos a la interacción entre individuos de distintas poblaciones, en lo que se llama comunidad, es decir, ya vemos la interacción entre especies que coexisten todas en un mismo ambiente. Cuando a la comunidad le incorporamos el factor abiótico, tenemos lo que llamamos ecosistema. Entonces, en la ecología del ecosistema vamos a estudiar las relaciones que hay dentro del ecosistema. Después tenemos la ecología del paisaje, que lo que hace es analizar distintos ecosistemas y cómo se distribuyen dentro de un determinado paisaje. Por último tenemos el bioma, que el bioma es una región, una gran región que tiene clima, vegetación y fauna similares, y lo que hace la ecología es estudiar básicamente las distribuciones de los organismos en esas grandes regiones. Si bien dije por último esto, también nos queda un nivel de organización superior, que es la biosfera, que básicamente en la biosfera lo que hace es incluir a todos los seres vivos de la Tierra y todos los ambientes que hay en la Tierra. Esto, básicamente, si lo tenemos que entender, sirve como un análogo que puede ser utilizado para entender, por ejemplo, la posibilidad de vida en otros planetas. Está visto al planeta como un todo, en este caso, la ecología de biosfera. Bueno, pero antes de arrancar con ecología en sí, lo que tenemos que dejar en claro algunos conceptos que son importantes que los sepamos diferenciar bien, porque muchas veces se confunden, muchas veces no queda claro de qué se trata. Los dos primeros conceptos que tenemos que ver bien son el ambiente y el hábitat. El ambiente básicamente engloba todas las condiciones físicas, químicas y biológicas que rodean y afectan a los organismos y a los ecosistemas. Es un concepto que es mucho más amplio que el de hábitat. El hábitat está incluido dentro de lo que sería el ambiente y es el lugar físico específico donde vive una especie. Por ejemplo, acá abajo, lo que vemos a la izquierda es un ambiente de bosque tropical. ¿Qué sería un ambiente de bosque tropical? Bueno,
Es un ambiente muy vegetado que tiene altas temperaturas, alta humedad, mucha precipitación, pero dentro de ese ambiente vamos a tener diferentes hábitats para distintas especies. Por ejemplo, a la derecha se ve la parte del dosel, que sería la capa superior del bosque tropical, lo que podría ser como la copa. Y dentro del dosel viven determinadas especies de loro. Es decir, que el dosel para estos loros sería el hábitat. Entonces, este hábitat para los loros estaría dentro de algo más grande que es el ambiente de bosque tropical. Dos conceptos que también tenemos que diferenciar son el de especie y el de población. Especie ya lo hemos visto desde el principio de la materia como la categoría taxonómica básica, pero básicamente son conjuntos de individuos que son similares y que se pueden cruzar efectiva o potencialmente, que están aislados reproductivamente de otros grupos. La población son individuos de una misma especie, pero la diferencia es que viven en un determinado lugar, en un área geográfica determinada y en un momento dado. Como ejemplo, acá abajo está la hormiga argentina. La hormiga argentina está distribuida por todo el mundo. Si bien es nativa de Argentina, ha invadido prácticamente todo el mundo. Y si nos concentramos, por ejemplo, en los colores que se ven acá, vamos a ver que tenemos poblaciones que pueden ser poblaciones acá en Argentina, hasta que están en azul, pero hay poblaciones en Australia, poblaciones en Europa, en África, y cada una de estas poblaciones puede tener diferencias, pero la especie es la misma. Entonces se entiende ahí cuál es la diferencia entre una y otra. Es importante dejar claro desde ahora que la población es importante porque es una unidad en la que se trabaja en evolución. Lo que evoluciona es justamente la población. Entonces ya vamos a prestarle atención a ese concepto. Otros dos temas que hay que tener en cuenta son comunidad y ecosistema. La comunidad, como ya mencioné, es el conjunto de poblaciones de distintas especies que viven en un mismo área y en un mismo momento y que interactúan entre sí. Sería los organismos, el conjunto de organismos de distintas especies que viven en un lugar. Cuando le incorporamos la parte abiótica, estamos hablando de ecosistema, es decir, sumamos el medio físico. Esta diferencia tiene más que nada que ver con una cuestión metodológica, porque cuando se habla de comunidad, lo que se estudian básicamente son las relaciones entre los individuos, depredación, simbiosis, competencia, ya lo vamos a ver después. En cambio, si pensamos en ecosistema, lo que estamos interesados es en estudiar las relaciones que hay de intercambio, por ejemplo, de materia y energía entre distintos niveles de una red trófica. Después, otros dos temas para diferenciar son el de condición y recurso. Condición es un factor ambiental abiótico que varía en el espacio y el tiempo y que afecta directo o indirectamente a los organismos. Pero, y esto es importante, no es consumido ni agotado por los organismos. Podemos hablar de temperatura, luz, humedad, pH. En cambio, cuando hablamos de recurso, es todo lo que es consumido por un organismo. Y si es consumido, puede llegar a agotarse. Es importante dejar claro que consumido no quiere decir comido, sino que se refiere a que es necesario para el organismo y que las cantidades pueden ser reducidas por su actividad. Por ejemplo, el alimento, el refugio, la pareja, el agua, los nutrientes del suelo para una planta, son todos recursos. El recurso lo que hace es que los organismos compitan por obtenerlo. Entonces, por eso es que se pueden agotar y a diferencia de lo que sería la condición, por más que los organismos utilicen ese factor de condición, no lo van a llegar a agotar. Está en abundancia y no es algo por lo que deban competir. Bueno, a ver, acá tenemos algunos ejemplos. En el primer caso que se ve acá, hablamos del oxígeno. Por ejemplo, el oxígeno sería una condición para la mayoría de los animales terrestres, porque el oxígeno está en abundancia en la atmósfera, entonces no se va a agotar por el uso que le den los organismos. Pero si pensamos en peces que viven en un estanque cerrado, por ejemplo, como este que está acá en la foto, ahí sí pasa a ser un recurso, porque ese oxígeno va a variar y puede llegar a disminuir y los organismos van a tratar de competir por obtener ese poco oxígeno que queda para poder sobrevivir. El agua es otro factor que puede ser recurso o condición, dependiendo de qué estemos hablando. Por ejemplo, para los peces o organismos acuáticos, el agua es una condición, porque está ahí. No compiten por eso, por tenerla, no la pueden agotar. En cambio, en un ambiente terrestre, el agua ya pasa a ser un recurso. Los organismos la consumen, pueden llegar a agotarla,
y obviamente en ambientes como el desierto que se ve acá, compiten por obtenerlo. Entonces en este caso es un recurso. Con esto estoy dando ejemplos de situaciones en las que un factor puede ser condición o recurso dependiendo de la especie o el organismo del que estemos hablando. Otro ejemplo puede ser la luz. La luz es claramente un recurso para los fotosintetizadores, ya que deben competir por poder llegar a obtenerla y poder así hacer la fotosíntesis. En cambio, para un organismo que no hace fotosíntesis, la luz es una condición. Algo que ya lo dije, pero hay que repetirlo porque sería como la clave para poder entender esto, es que los organismos siempre compiten por los recursos, no compiten por la condición. Entonces, siempre tenemos que prestar atención que si hay competencia entre dos especies o dentro de una misma especie, es por algún recurso. Otro tema, otro concepto para tener en cuenta es el nicho ecológico, que no es intención nuestra que ustedes se sepan de memoria la definición, sino que entiendan de qué se trata. Es un concepto teórico, que lo que dice es que es un espacio de muchas dimensiones, que básicamente está formado por todas las condiciones y todos los recursos que una especie utiliza en su hábitat. Acá está esquematizado con tres dimensiones, con tres variables, que por un lado es el pH, por otro la temperatura y por otro la disponibilidad de alimento. Este rectángulo naranja que está acá muestra lo que sería el nicho ecológico, en este caso con estas tres variables nada más, de una determinada especie, que quiere decir que su nicho ecológico va a estar regulado, digamos, va a estar por un rango de temperatura, que es el que se ve acá, va a tener este rango de pH donde puede habitar y va a consumir este tipo de alimentos que está en este rango. Por fuera ya no sería el nicho de esta especie, pero obviamente pues puede haber otros nichos y hay otros nichos para todas las demás especies. Cuando dos nichos se superponen, hay competencia. No confundamos nunca el nicho con el hábitat. El hábitat es un lugar físico. El nicho, en cambio, es un concepto teórico. ¿eh? Bueno, esto es un ejemplo con unas especies de pajaritos que es un nicho llevado a una reducción para poder entenderlo bien. Lo que se ve acá es que cada especie de estos pajaritos viven en un lugar diferente dentro de los mismos árboles. Entonces no llegan a superponerse los hábitats y eso es una manera en la que reducen un poquito la posible competencia porque tienen nichos muy parecidos. En este caso, el nicho básicamente se diferencia por el hábitat que tiene. El nicho ecológico a veces lo podemos dividir en dos partes que sirve como para que lo entendamos, más que nada, no para que ustedes esto lo sepan, no se preocupen si no les vamos a pedir esto, pero sí sirve para aclarar algunas cosas. Por ejemplo, cuando una especie la vemos que vive, por ejemplo, como el caso del Tamalus, acá arriba, este crustáceo, vive en esta parte de la roca, estamos hablando de su nicho real, es decir, acá la vemos que está acá. Pero ¿por qué está ahí? Probablemente está ahí porque compite con esta otra especie que también ocupa parte de ese lugar. Y si esta especie no estuviera, seguramente este Tamalus ocuparía todo ese sitio que la otra especie ahora está ocupando. Entonces, en este caso, cuando hablamos de todo el sitio potencial que la especie puede ocupar, hablamos de lo que es un nicho fundamental. Entonces tenemos el nicho real, el que vemos, el nicho fundamental, el que la especie tendría si no hubiese competencia o no hubiese alguna interacción de algún tipo con otra especie. Bueno, ahora vamos a ver algo que en ecología es importante y es reconocer patrones y procesos. ¿A qué llamamos patrones? Patrones son las observaciones o características que nosotros podemos identificar en la naturaleza y describir. Los procesos son los mecanismos que generan esos patrones. Es importante que nosotros empecemos a afinar nuestra observación y podamos reconocer situaciones que veamos en la naturaleza que nos llamen la atención, ya sea por algún tipo de regularidad o por alguna característica que veamos que es lo que después nos va a permitir llevar adelante alguna investigación, porque ahí surge una pregunta. Veamos, por ejemplo, el ejemplo que está acá, es un patrón que se ve que tiene que ver con la abundancia y el tamaño de los peces en a distintas profundidades en ambiente marino sería. ¿Qué es lo que vemos acá? Lo que se ve, el patrón que vemos es que arriba, en la parte más superficial de las aguas, hay peces más chiquititos.
En cambio, los peces más grandes están más al fondo. Ese es el patrón. El proceso responsable de esto no lo sabemos. Y no se los voy a decir tampoco, porque la idea de este gráfico es que ustedes empiecen a utilizar la imaginación para postular hipótesis que podrían responder a los procesos responsables de este patrón. Piensen y después me los mandan a ver qué pensaron. Otro patrón que vemos acá, este caracol, que tiene una distribución que va de lo que sería el noreste de Sudamérica, pero también tiene una distribución en la costa de África, la costa oeste del centro de África. Un patrón muy extraño. ¿Cuál será el proceso responsable de este patrón? También lo dejo para que ustedes lo piensen y después me manden sus respuestas a ver qué pensaron. Y acá, bueno, hay imágenes que también estaban pensadas para que ustedes tiren ideas de a ver qué patrón están viendo. Yo veo un patrón, no sé ustedes si ven un patrón ahí. Como la clase esta es asincrónica, no hay posibilidad de interacción en el momento, bueno, yo paso de lado, pero me gustaría que ustedes traten de ver qué patrón hay y cualquier cosa me comunican después y vemos a ver si lo que pensaron está bien o no. Acá hay otro patrón interesante. Acá hay otro. Bueno, todas actividades que quedan para que ustedes las piensen. Ahora sí, vamos a entrar en lo que es ecología de la población. O sea, acordémonos que la población es el conjunto de individuos de una misma especie que viven en un determinado lugar y en un determinado momento. ¿Qué estudia la ecología de la población? Básicamente, el tamaño de la población, cómo crece una población, si hay variaciones en la abundancia, la distribución en el espacio que tienen los individuos. Algo que es interesante para esta subdisciplina de la ecología es entender cómo cambian de tamaño las poblaciones. Porque así podemos saber si una población está creciendo, si está aumentando el número o si está decreciendo, por ejemplo. Y podríamos llegar a tomar después medidas para ayudar a que una población no se extinga si está decreciendo, por ejemplo. Conceptos que tenemos que tener en cuenta: el tamaño inicial de la población. A ese tamaño inicial de la población, si hay crecimiento o decrecimiento, va a depender de estas variables que tenemos acá. Por un lado, un número que sale de la diferencia entre los nacimientos y las muertes. Y por otro lado, de la inmigración y la emigración. Es decir, todos los que nacen y todos los que llegan a la población serían números positivos, a los que hay que restarle todos los que mueren y todos los que se van. Con eso, sumándole el tamaño inicial, tenemos lo que sería el tamaño final de la población. Bueno, como el ejemplo que se ve acá del gato y los ratones, después mírenlo en detalle. Es una síntesis de eso. Y si bien las poblaciones están influidas por la inmigración y la inmigración, en la mayoría de los casos, las tasas de natalidad y mortalidad son los dos principales factores que influyen en el crecimiento poblacional. Con estos dos factores, lo que se calcula siempre es una tasa de crecimiento, que la llamamos R. Y la tasa de crecimiento simplemente es la diferencia entre la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. Y eso nos da un número. Este número lo llamamos R. Tenemos la atención porque después es importante para las curvas de crecimiento. Con la tasa de crecimiento que recién calculamos, el R, acá, lo multiplicamos por el tamaño de la población, eso nos va a dar lo que sería el crecimiento poblacional. Y el crecimiento poblacional es lo que nos interesa para saber si una población está creciendo o no y cómo. Bueno, y ahí vamos a quizá lo que es lo que más nos interesa que sepan de este tema, y es que hay dos tipos de crecimiento, con sus variantes. En la naturaleza hay de los dos, pero en la mayoría de los casos hay un intermedio entre estos dos tipos. A veces también puede haber que hay crecimiento exponencial en un momento y después otro tipo de crecimiento en otro momento. Pero vamos a ver primero qué es el crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial, que se lo llama también crecimiento geométrico, o a veces lo van a ver con crecimiento en forma de J. ¿Por qué J? Por la forma que tiene la curva, que es esta. ¿Qué es lo que pasa? En un momento
la velocidad de crecimiento se acelera y se vuelve exponencial. ¿Ya? Y no hay un límite. No hay un límite para ir, puede seguir creciendo indefinidamente. Lo que pasa es cómo reconocemos este crecimiento, porque cada vez las pendientes de las curvas se vuelven más agudas a medida que pasa el tiempo. Después tenemos, bueno, este es el mismo tipo de crecimiento con un ejemplo, porque yo les decía que a veces puede pasar en determinado momento, no siempre. Acá tenemos una población que va creciendo de una manera más o normal y en un momento tiene un crecimiento exponencial y luego decae otra vez. Siempre vamos a reconocer el crecimiento exponencial por esta J. Básicamente, crece exponencialmente hasta que se le agotan los nutrientes y ahí tienen que volver otra vez. Mueren y vuelve todo de cero. Muy común en bacterias. Y justamente como es muy común en bacterias, tenemos un caso muy claro cuando hay floraciones de cianobacterias, que muchas veces son tóxicas, que ustedes lo pueden ver en distintos cuerpos de agua. En la provincia de Buenos Aires es muy común, pero en todo el mundo está pasando, que cuando el agua se pone toda verde, que hay mortalidad de peces. Bueno, eso se debe al momento de que hay muchos nutrientes en el agua, nitrógeno y fósforo, y estas bacterias crecen exponencialmente. Luego, por supuesto, cuando agotan los recursos, mueren. Y el otro crecimiento es el logístico, que se lo llama K también, la letra K, porque la K se refiere a la capacidad de carga, es decir, llegan en un momento, crecen, pero en un momento llegan a una capacidad de carga. Y esa capacidad de carga muestra como el límite del crecimiento poblacional que puede tener, más de ahí no puede crecer. Se lo llama crecimiento logístico y si al otro se lo representaba con la letra J por el tipo de curva, a este se lo representa con la letra S porque la letra es parecida a una S, la que tiene la curva. ¿Qué es lo que vemos? En un momento empieza a crecer, crece rápidamente hasta que llega a esa capacidad de carga y ahí se detiene. La capacidad de carga va a variar según especies y según ambientes. Esto es algo que no es estático ni igual para todas las especies. Si la tenemos que analizar a la curva, bueno, tenemos un momento en el que la población crece muy rápido, luego el crecimiento se empieza a volver más lento acá arriba y finalmente se detiene cuando llega a la capacidad de carga. Otra variable que se mide en ecología de poblaciones es la distribución espacial. Cómo están distribuidos en el espacio los organismos. Y hay tres tipos de distribuciones. Uno que es la distribución agrupada, también se la conoce como en parches, porque los organismos se los ve agrupados en pequeños grupos, pero se distribuyen de manera agrupada. La otra es uniforme, cuando están todos buscando la máxima separación posible entre ellos. Es muy común entre aves territoriales, por ejemplo, que tratan de mantener su territorio y separarse lo más posible de todos sus vecinos en todas las direcciones. Y después tenemos la tercera, que es la aleatoria, que por ahí es la más común, y que simplemente responde al azar. Este campo florido es un ejemplo de al azar. Obviamente, estos tipos de distribuciones tienen, como siempre, ventajas y desventajas. Pero bueno, acá nos concentramos más que nada en las ventajas. Por ejemplo, la agrupada es muy común en grupos familiares o grupos sociales, como dice acá, con rebaños de elefantes, jaurías de lobo, bandadas de aves. ¿Cuál es la ventaja? Y que tenemos muchos individuos que pueden localizar alimento, que pueden incluso al estar juntos protegerse de depredadores, que pueden cooperar. Se da mucho en especies que tienen recursos que están localizados, o sea que no tienen que moverse mucho para conseguirlo. Después tenemos la uniforme, que como mencioné antes es organismos territoriales. Y la verdad que una característica de la distribución uniforme que es bastante más común en época de apareamiento, que es en el momento que se produce la mayor territorialidad para poder acceder al recurso que sería el sexo. La ventaja de esto es que amortigua un poco la competencia y bueno, y hace una distribución equitativa de los recursos. Por último, la aleatoria, que es organismos que son más bien de tipo individualista, digamos, no son grupos sociales. Los recursos están disponibles igualmente para todos, no necesitan espaciamiento territorial y es muy común en árboles y en plantas. Si volvemos a esta imagen que les había mostrado antes y ahora que vimos la distribución, acá lo que se ve claramente es una distribución uniforme.
Esto es un momento de nidada en época reproductiva y cada ave está tratando de separarse lo más posible de su vecina. Acá tenemos un ejemplo de distribución agrupada, porque lo que vemos es que para prevenir, en una manera de prevenir el congelamiento de los pichones, a los pichones todos los padres de esta especie de pingüino los ponen en el medio, todos agrupados, entonces de esa manera concentran más el calor para proteger a los más chiquitos. Acá tenemos otro caso de distribución agrupada, donde distintas especies están como en parches, agrupadas en distintos sitios. Y hay una que está acá abajo, que creo que son los teritos reales, pero que yo lo estoy tapando en este momento con mi cara y no sé cómo moverla. Ustedes la van a ver en la del teórico. Bueno, y ahora pasamos a ecología de la comunidad. Y la ecología de la comunidad es la que estudia la interacción que hay entre las especies que viven en una comunidad. Quizá esto sea lo que ustedes estén más acostumbrados a ver cuando piensan en ecología, porque tiene que ver con depredación, herbivoría, competencia. Ahora vamos a tratar de ver las principales y entender de qué se trata cada una. Bueno, pero antes de empezar a entender las relaciones que hay entre las distintas especies de una comunidad, vamos a abordar un concepto importante a este nivel de estudio de la ecología, que es el de la diversidad. Muchas veces hablamos de la biodiversidad, y bueno, eso lo vamos a retomar un montón de veces en lo que queda de materia, pero tenemos que saber de qué hablamos cuando hablamos de biodiversidad específicamente. Y una cosa importante es dejar claro que el término incluye dos palabras que son clave para poder definir lo que es la diversidad. Uno es la riqueza. La riqueza se refiere al número de especies diferentes que hay en una comunidad. O sea, por ejemplo, veamos acá la comunidad esta que está acá uno. Tenemos esta especie de árbol, esta otra, esta otra, esta otra. Hay 4 especies de árboles. O sea, en esta comunidad la riqueza es de 4. Y en esta tenemos uno, tenemos esta otra, tenemos esta otra y tenemos esta otra. Tenemos 4 especies también. O sea que la riqueza de esta comunidad es 4. Es decir, que entre la comunidad 1 y la comunidad 2 tenemos la misma riqueza de especies. Pero el otro término que también tiene que ver con la diversidad es la abundancia relativa de las especies. Es decir, la proporción de cada especie dentro del número total de individuos. Entonces, ahí, si contamos cuántos individuos hay de cada una de estas especies acá y acá, nos vamos a encontrar con que es diferente. Acá, la abundancia es 1/4 de cada una, porque hay el mismo número de las 4. En cambio, en la de al lado, tenemos un 80% de la especie A del arbolito y un 5% de otras dos y un 10% de la cuarta especie. Entonces, entre estas dos comunidades vamos a tener la misma riqueza, pero distintas abundancias relativas. Entonces, la diversidad va a ser distinta entre esta y esta. Y lo que podemos ver ahora es que la diferencia va a estar dada en la abundancia relativa de especies y no en la riqueza. Bueno, ¿cuál sería la comunidad de estas dos que consideramos más diversa? Si tenemos que decir cuál de estas dos comunidades es la más diversa desde el punto de vista ecológico. Bueno, vamos a considerar que es la comunidad 1. ¿Por qué? Porque tiene más equitativamente distribuido las distintas especies. De hecho, hay el mismo número de cada una. En cambio, acá hay muchas de una y muy poquitas de las otras. Esto, que esté más equitativamente distribuido el número de especies, se llama equitatividad. Y siempre lo vamos a utilizar como que cuanto más equitativa es una comunidad, es más biodiversa, ante otra que tiene el mismo número en la riqueza, ¿no? Por supuesto. Si tenemos comunidades con distinta riqueza, la que tenga más número de especies va a ser más biodiversa, más diversa. Bien. Ahora vamos a meternos en lo que es la estructura trófica de una comunidad. Esto es un tema que está en todos los libros y probablemente ya lo han visto en colegios secundarios de los que vienen. Pero básicamente tenemos que diferenciar desde el punto de vista ecológico cómo se llaman cada uno de los organismos que forman parte de esa cadena trófica, que llamamos niveles tróficos. Tenemos el nivel más básico de todos,
es el de los productores. Los productores que son autótrofos porque, digamos, son los que directamente obtienen la energía del sol o puede ser de otras fuentes este, energéticas, pero son los que están siempre como basales en los que, digamos, gracias a que existen los productores, vamos a poder tener otros niveles que se van a alimentar de ellos. Y ellos no necesitan tener niveles por debajo porque no se alimentan de otros organismos. Después vienen los consumidores, que son heterótrofos, que se alimentan de productores, o sea, del nivel anterior, o de otros consumidores. Esa diferencia de que se alimentan de otros consumidores hace que dentro de los consumidores tengamos diferentes niveles, donde pueden ser el nivel primario, secundario, terciario. En general, al nivel primario consideramos a los herbívoros, es decir, los que vienen inmediatamente después de los productores y que se alimentan de los productores. Después podemos tener un carnívoro que se alimenta del herbívoro. Y tenemos dentro de estos organismos consumidores también algunos que consideramos omnívoros, que se pueden alimentar tanto de carnívoros como de productores. Bueno, y esto va subiendo a distintos niveles en función de cuántos individuos se van comiendo a cuántos. En general puede haber entre 4 o 5 niveles de consumidores y no mucho más, y ya vamos a ver por qué. Y después tenemos los descomponedores, que no forman un nivel determinado, sino que están por fuera de todos los niveles, pero todo lo que muere es descompuesto por estos heterótrofos que se alimentan básicamente de materia orgánica en descomposición. Son básicamente hongos, bacterias y hay también algunos animales. Acá tenemos a la izquierda un ejemplo de cadena directa de alimentaria terrestre, donde se ve una planta, un herbívoro que se come la planta, un carnívoro, otro carnívoro que se come ese carnívoro, otro carnívoro que se come ese otro carnívoro. Y todos ellos, cuando mueren, son comidos por los descomponedores. Acá tenemos que llamamos productor al nivel más bajo, consumidor primario el que le sigue, secundario al otro, terciario al otro y cuaternario a este. Y acá tenemos al lado un ejemplo de cadena marina, también para que veamos que en todos los ambientes se dan este tipo de cadenas tróficas. Ahora bien, yo dije que no iba a haber mucho más que 5 niveles o 6 en algunos casos, 7. ¿Y eso por qué es? Porque como vimos ya en metabolismo, por las leyes de la termodinámica, hay parte de la energía que se va perdiendo, ¿no? Cuando se utiliza por los organismos. Y lo que se sabe es que más o menos un 10% de toda la energía de un organismo es la que es pasada al otro nivel. Entonces esto hace que se vaya perdiendo mucha energía de la que tenían los productores a medida que nos alejamos de ellos. Entonces, si hubiese muchos más niveles por encima de los últimos carnívoros, ya prácticamente no tendrían energía que obtener, entonces no tendría ningún sentido que existan porque no tendrían energía que recibirían. Por si no se acordaban, también hay pérdida de calor, además de las actividades metabólicas, todas esas hace que no se pueda absorber el 100% de la energía que tiene el nivel anterior. Como es el 10%, se le conoce como la regla del 10%. Los biólogos siempre somos muy originales para poner nombre a las cosas. Bueno, esta es otra forma de representar lo mismo en forma de pirámide, donde lo que se ve es más o menos el tamaño de cada cuadrado en cada nivel muestra las calorías aproximadas que habría en cada nivel, de lo que recibiría el nivel siguiente. Fíjense cómo se achica cuando llegamos al consumidor terciario. Así que alguien que se coma a este consumidor arriba prácticamente recibe muy poca energía. Eso se ve, bueno, es la misma, con un ejemplo más real, lo mismo que vemos ahí lo vemos acá. Y acá se agregan los descomponedores. Hay algo que ya voy anticipando que se ve en este gráfico, es que está marcado con distinto color, en rojo y en amarillo, lo que sería el ciclo de la materia en un caso y el flujo de la energía en el otro. Los dejo a ustedes para que vean cuál es cuál. En base a lo que cada ambiente aporta
en lo que es productividad primaria, se han de hecho algunos esquemas que uno puede saber fácilmente que hay ambientes que son más productivos que otros. Por ejemplo, los estuarios, fíjense, tiene un número de 1500 acá. O la selva, 2200. Después tenemos ambientes como el bosque de coníferas, que tiene menos, o la tundra, que prácticamente tiene muy poquito. Y bueno, y acá abajo mío el desierto, pero que no se llega a ver. Bueno, hasta ahora hablamos de como de cadenas tróficas en sentido una por sobre otra, pero en realidad lo que ocurre en la naturaleza no es una cadena, sino que son redes, es decir, hay una interacción mucho más compleja, donde no es tan fácil ver este se come este se come este se come este, sino que hay relaciones intrincadas de un lado a otro. Y estas cadenas hace que haya una especie que pueda estar en más de un nivel, dependiendo de cómo la veamos. Por ejemplo, pongamos por ejemplo el cachalote, acá. ¿Qué nivel ocuparía? Si vamos para abajo, vemos que se come al elefante marino, que a su vez se come el calamar se come el plancton se come estos kriles, el krill se come el fitoplancton. Si no conté mal, tenemos 1, 2, 3, 4. Sería un consumidor cuaternario. Ahora, si vamos por acá, tenemos 1, 2, 3, 4. Llegamos al fitoplancton, pero si salimos de acá para acá, tenemos 5. O sea, varía. Podría ser un consumidor cuaternario o un consumidor de orden 5, dependiendo de por dónde nos movemos en esta red trófica. Bueno, el krill también. El krill se alimenta de fitoplancton, que fitoplancton sería el productor en este caso, así que tendríamos acá un herbívoro, consumidor primario, pero también puede alimentarse de copépodos. En ese caso, pasaría a ser un consumidor secundario. Bueno, esto es para ir viéndolo en cada caso, y algo que tenemos que también mirar cuando vemos una red trófica es que muchas veces, si eliminamos una especie, por ejemplo, una que está acá arriba, sí o sí de alguna manera va a terminar repercutiendo en todo el resto de la red trófica. Y es interesante ver qué pasaría. Por ejemplo, si esta ballena desapareciera, digamos, influye directamente en el cachalote, que va a tener una presa menos para comer, así que va a empezar a comer más elefantes marinos, por ejemplo. Si empieza a comer más elefantes marinos, la población de elefantes marinos va a disminuir, entonces los calamares que se comía el elefante marino ahora por ahí van a crecer en abundancia. Bueno, esto lo van a tener que ir siempre haciendo ese jueguito y interpretando de esa manera. En la clase, en el trabajo práctico, van a tener ejercicios para pensar. Bueno, ahora sí nos vamos a meter de lleno con lo que serían esas interacciones interespecíficas, que las vamos a dividir en 4 tipos. Por un lado, la competencia, después la depredación, la herbivoría, que la vamos a diferenciar un poco de la depredación, y la simbiosis. Dentro de la simbiosis vamos a separar el mutualismo, parasitismo y comensalismo. Los ecólogos usan los símbolos más y menos para referirse a si hay ganancia, si alguna de las... Estos son relaciones entre 2 especies en este caso. Si una de las especies se favorece por esa relación, se le pone el signo más. Si una se perjudica, se le pone el signo menos. Si las 2 se perjudican, signo menos. Si las 2 se favorecen, signo más. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se ve acá? Que cuando hay competencia, como 2 organismos compiten por un recurso, en general, los 2 organismos tienen que gastar energía en esa competencia, por lo menos los 2 pierden en la competencia. En algunos casos se habla de que uno gana y otro pierde, pero siempre, aún el que gana tiene una pérdida, así que no estaría si no compitiera. Así que siempre tendría que ser lo más lógico que sea menos menos. La depredación, obviamente, siempre más menos. El depredador gana, la presa pierde. Herbivoría, lo mismo. Herbivoría se diferencia de la depredación porque el que come la hierba no la mata completamente, sino que come una parte. En cambio, el depredador se come todo, el individuo. Esa es la diferencia básica. Y después la simbiosis. Simbiosis lo que quiere decir es organismos que viven juntos, que están juntos. Entonces hay distintos tipos. Puede ser mutualismo, en el cual los 2 se favorecen, una relación mutualística, en el que están juntos y uno le da al otro algún beneficio y ese otro le da un beneficio al otro. Es mutuo.
También tenemos el parasitismo, que sería más o menos como en el caso de la depredación. ¿Por qué? Porque el parásito se favorece, pero el hospedador no se ve muy favorecido por tener un parásito. Y después tenemos una relación muy rara que es el comensalismo, en el cual uno se favorece, pero el otro no le pasa nada, como si no estuviera. Es muy extraña esta relación, muy difícil de ver en la naturaleza, pero bueno, como está en la mayoría de los libros, la dejamos y después vamos a ver si hay algunos ejemplos que que podamos llegar a entender de qué se trata. Vamos a ir ahora uno por uno. La primera que vamos a ver es la competencia, que ya un poquito estuvimos hablando al principio, de hecho el ejemplo es el mismo, y básicamente se compite por el recurso. Entonces, cuando hay competencia, hay dos especies diferentes que están compitiendo por el mismo recurso. Una fuerte competencia puede llevar a que se elimine una de las dos de las que están compitiendo. Por ejemplo, en este caso el ejemplo de Tamallus y Balanus es un ejemplo bien claro de libros de competencia, en este caso por el sitio donde se ubican dentro de lo que es el intermareal. Esto que les hablaba, que hoy les explicaba del nicho real, el nicho fundamental, en realidad surge de un experimento en el cual se hicieron controles en los que en determinadas rocas se eliminaron el número de balanos y en otras se los dejó y se vio qué pasaba con el tiempo y se vio que justamente los tamalus en ausencia de balanus bajaban y ocupaban todos los lugares que la otra especie ocupaba, con lo cual ahí se pudo comprobar que había una fuerte competencia entre las dos. Bueno, las especies tratan en la naturaleza de minimizar al máximo la competencia que pueda haber, porque como ya vimos, no es perjudicial para ambos competidores. Entonces, una manera de disminuir la competencia es ocupando hábitats diferentes. Bueno, acá hay un ejemplo con unas lagartijas del género Anolis que viven muy cerca una de otras, pero todas en sitios diferentes de los árboles, con lo cual minimizan mucho la competencia. Se alimentan de los mismos insectos, pero al estar separadas de esa manera, es como que cada una puede consumir los insectos que están en su hábitat y no se superpone tanto con el de la otra especie. Eso se denomina partición de recursos. Y es una evidencia en realidad indirecta de que hubo en algún momento competencia y que se resolvió evolutivamente de esta manera favorable para todas. Otro ejemplo de competencia lo podemos ver en lo que se conoce como desplazamiento de caracteres. Y esto es muy importante porque esto es un ejemplo evolutivo, que lo vamos a retomar cuando veamos evolución. Son los famosos pinzones de Darwin. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos especies en este caso, que son la que se ve acá a la izquierda, no importa el nombre, y la que se ve a la derecha, que se diferencian porque esta de acá tiene el pico mucho más grande y es más grande en general de tamaño. Estas especies, cuando están juntas en algunas de las islas, como en el caso de la isla Santa María, acá, que es la chiquita de acá, ahí viven juntas las dos, una desarrolla picos más chiquitos. Fíjense que el rosa clarito indica esta especie de acá y el violeta indica la especie de acá. Y la otra desarrolla picos más grandes. ¿Qué es? Eso es el desplazamiento de caracteres. ¿Qué quiere decir? Que esta especie de acá empieza a alimentarse de, en este caso son semillas más grandes que esta otra especie que come las semillas más chiquitas. Entonces, al cada una comer diferentes tamaños de semilla, minimizan la competencia y evitan que ambas estén comiendo el mismo recurso. Cuando están solas, por ejemplo, esta especie de la izquierda, la rosadita, está sola acá en la isla de los Hermanos, tiene un tamaño de pico que es intermedio entre los dos tamaños que tenían acá, cada una. Y lo mismo le pasa a la otra especie, la violeta, cuando está sola en otra isla, como es en el caso de la isla Daphne, que adquiere un tamaño intermedio. Es decir, a las dos especies prefieren comer tamaños intermedios de semilla, pero cuando están juntas hay una competencia tan fuerte que
empieza a haber un desplazamiento de caracteres en el cual una empieza a comer un tipo de grano y la otra otro tipo de grano, y de esa forma se minimiza la competencia. Bueno, con los pinzones de Darwin hay un montón de ejemplos diferentes porque cada isla tiene en su origen tuvo una especie diferente. Eh, Todas vinieron del continente, pero se especiaron en especies distintas. La depredación es fácil de entender porque uno tiene en mente que básicamente una, una especie se come a la otra, pero no es solamente que se esté comiendo a la otra como estamos acostumbrados, sino que, por ejemplo, puede causarle daño a la otra, como se ve acá en este ejemplo de estos insectos que ponen los huevos no me acuerdo qué es esta estructura, si es una parte de la semilla, una semilla, son semillas, y las destruyen, entonces no pueden germinar. Eso es una forma de depredación. O el caso de estas avispas que, digamos, paralizan estas arañas, ya sea tarántulas o los arañones de monte, y los paralizan, los duermen y los llevan a su cueva, y en la cueva luego dejan los huevos con las crías de la avispa sobre el cuerpo de la araña, y las crías se van alimentando de la araña a medida que crecen, y por supuesto, la araña que sigue estando viva en algún momento va a morir porque se la comen viva prácticamente. Acá, eh, bueno, no se ve bien esto, pero es un videito mío donde se ve bien la... Bueno, lo pueden ver acá, si quieren ver el video completo. No sé por qué no anda. Después, otra cosa para tener en cuenta es que empieza a haber estrategias, ya sea desde los depredadores o desde las presas, y que empiezan a desarrollar determinadas estructuras porque hay siempre una, una resistencia entre ambos. Digamos, el depredador tiene que cada vez desarrollar mejores estructuras para la caza, ya sea, por ejemplo, el caso de mejores garras, colmillos, aguijones, en aquellas que atacan por aguijones, veneno, en las que cazan con veneno, o los sentidos cada vez más agudizados para poder estar atento a la presa. Y las presas, por otro lado, lo que hacen es desarrollar estructuras para evitar, estructuras o estrategias para evitar a los depredadores, como en el caso de la huida, es muy común en muchos animales, caballos, rumiantes. El mimetismo, especies que tratan de pasar inadvertidas, imitando el color del hábitat donde están, o defensas mecánicas o químicas. Y después tenemos las coloraciones también, que la coloración puede ser de dos tipos diferentes. Lo que llamamos coloración críptica, que es cuando se mimetiza con el ambiente, toma una coloración que es muy parecida a la del ambiente, entonces no la podemos ver. O todo lo contrario, lo que llamamos coloración aposemática, que es cuando desarrolla colores que llaman justamente la atención, pero esos colores son colores de alarma. Es una manera de decir, yo soy venenosa o soy malo para vos, no me comas. Y a lo largo de años y años de evolución, los depredadores van entendiendo que este animal no hay que cazarlo. Entonces el color sirve como, en esos casos, para una señal de advertencia. Esto entre depredadores y presas en evolución es lo que llamamos coevolución. Hay una cuestión coevolutiva, digamos. Uno evoluciona en función del otro. Uno influencia la evolución del otro. A eso se lo conoce como hipótesis de la reina roja, porque esto viene de lo que es el cuento de Lewis Carroll de Alicia en el espejo, donde había una reina que tenía que correr para mantenerse en el mismo lugar. Bueno, básicamente es eso. Es lo que se conoce como carrera armamentista. Van desarrollando cada vez más armas, uno para atacar y otro para defenderse, pero todo para mantenerse los dos sobreviviendo y que uno no sea eliminado por el otro. Hay un montón de estrategias que ya mencionamos, pero hay muchas más que es interesante de ver en cada caso de qué se trata. Esto es un ejemplo típico que lo van a ver después en el trabajo práctico, así que yo no voy a hablar mucho de esto acá, pero es cómo varía cuando aumenta el número, por ejemplo, de depredadores
aumenta hasta que se reduce tanto el número de presas que los depredadores por esa razón empiezan a bajar el número. Cuando bajan el número de los depredadores, las presas otra vez vuelven a subir. Y así vamos viendo como un ciclo que se va repitiendo a lo largo del tiempo. Bueno, otra relación es la herbivoría, que si bien es un tipo de depredación, la separamos de la depredación porque acá es solamente una parte lo que se come en general de un vegetal. Bueno, hay muchos herbívoros en distintos grupos, no es que solamente los herbívoros que conocemos pastando, sino que en todos los ambientes hay herbívoros, incluso los peces, insectos, moluscos. Bueno, pero básicamente es eso, la herbivoría es comer un pedazo de un organismo sin llegar a eliminarlo completamente. La simbiosis, como mencioné, había varias, todas uno vive junto al otro, o sea, viven en el mismo sitio y juntos. Teníamos tres: parasitismo, mutualismo y comensalismo. Vamos a ver el parasitismo primero. El parasitismo es básicamente un animal que vive a expensas del otro. El parásito lo que hace es obtener el alimento del otro organismo sobre el que está, que es el hospedador, y que es el que se ve perjudicado, por eso es muy menos. Puede ser un endoparásito cuando está dentro del cuerpo, o un ectoparásito cuando está por fuera del cuerpo. Hay otros casos de parasitismo que no necesariamente tienen que ver con endo o ectoparásitos, sino con algunos comportamientos parásitos, como el cleptoparasitismo, cuando hay por ejemplo, especies de aves que engañan a otras y ponen sus huevos en los nidos de otra. Bueno, ese tipo de relaciones que van a ver bien cuando cursen ecología más adelante. Después tenemos el mutualismo, que es una interacción simbiótica en la que se benefician las dos. Las simbiosis son muy importantes, son básicamente la clave de los grandes cambios evolutivos que han ido ocurriendo. ¿Qué es ejemplos que tenemos de simbiosis que podemos ver casi todos los días? Es el líquen, por ejemplo. El líquen es la asociación entre un hongo y una alga. Normalmente no podrían sobrevivir en determinados ambientes si no estuvieran en esta forma de simbiosis. Por ejemplo, piensen en una roca árida arriba de una montaña. Hay líquenes y sin embargo una alga por sí misma no podría vivir ahí. Y el hongo lo que hace es recibir todos los nutrientes del alga. Así que tampoco. Después, qué sé yo, hay un montón de ejemplos, pero bueno, por ahí está el pececito de Nemo, lo tienen también visto, que vive entre las anémonas. Las anémonas en este caso, que son venenosas, a él no le hacen nada, y él ayuda a limpiar, digamos, de impurezas el lugar, comiéndose todas las restos que a la anémona no les sirven. Las raíces tienen simbiosis con bacterias que ayudan también en lo que es el metabolismo de las plantas. Y por supuesto la polinización, una de las interacciones mutualísticas que son más importantes a nivel del planeta. Animales que se alimentan de flores y de esa manera, cuando se alimentan de las flores, dispersan el polen de la planta en distintos lugares. Ya lo mencioné en la clase anterior que es una de las relaciones más importantes y que de dejar de existir es una catástrofe a nivel planetario. Después tenemos el comensalismo, que les comenté que no es muy fácil de ver porque la realidad es que siempre que hay asociación entre especies es muy probable que haya algún efecto entre ambas, aunque sea muy leve. Sin embargo, bueno, se han puesto ejemplos de comensalismo, el caso de las vacas y los pajaritos, los picabueyes que se le paran arriba. En ese caso, el picabuey estaría, simplemente le sirve como un sitio donde mirar fácilmente los insectos, las presas, y desde la vaca se tira y come. Y la vaca nada. Pero bueno, es probable que también pueda llegar a tener algún beneficio la vaca si, no sé, tiene algún parásito y se lo comen también, un piojito. Entonces no es fácil de diferenciar a veces de otra interacción. O las tortugas que llevan arriba esos restos que se pegan, como pueden ser cirripedios. Entonces el cirripedio sí tiene un beneficio claro porque, digamos, al moverse la tortuga va filtrando en distintos lugares el alimento. Y la tortuga aparentemente no le
no le afectaría en lo más mínimo, pero ¿qué pasaría si se llena demasiado de estos ciclopedios? Probablemente le empezaría a costar la navegación, así que podría llegar a haber también un efecto. Bueno, como sea, el comensalismo es una interacción muy discutida y a veces no está muy claro entre los biólogos si existe o no. Algo a tener en cuenta también son las especies dominantes y las especies clave. Especies dominantes son aquellas que dominan, ya sea porque son más abundantes o porque tienen más biomasa. Son más competitivas, por supuesto, porque hay más o son más grandes y pueden explotar mejor los recursos que están limitados más que otras especies. Y después están las especies clave, que no necesariamente tienen que ser las dominantes, pero sino que cumplen como un rol importante en la comunidad, tienen un control muy fuerte sobre la estructura de esa comunidad. Por ejemplo, el caso de la estrella de mar, esta Pisaster ocracius, que come mejillones. Entonces, ¿qué pasa? Donde hay mejillones y está esta estrella de mar, tenemos una gran diversidad de lo que sería el ambiente, ¿no? De ese sitio. Ahora, si uno elimina las estrellas de mar, enseguida tenemos una proliferación de lo que serían mejillones y la diversidad baja básicamente a mejillones nada más. Entonces, esta comunidad tan diversa se mantenía gracias a la presencia de la estrella, en lo cual era una especie clave para la diversidad de ese sitio. Otras especies que tenemos también son las que llamamos ingenieras de ecosistemas o bioingenieras, que lo que hacen es cambiar, al producir cambios en el ambiente que afectan a la estructura de la comunidad. Pueden alterar el ambiente, ya sea por la conducta o porque son muchos, tienen una gran biomasa colectiva. El caso de los castores por ahí es el ejemplo más claro, que construyen esos diques que alteran incluso la dinámica del mismo río, además de, por supuesto, destruir los bosques, ¿no? Acá tenemos en la laguna más chiquita, muy cerca, un ejemplo muy lindo de especie bioingeniera, que es el Phycocomanthus enigmático, que es un poliqueto, que lo que hace es que forma estos arrecifes. Esta es una especie exótica, ¿sí? Invasora, eh, y construye esos arrecifes que terminan funcionando como trampas del sedimento, entonces cada vez la laguna va teniendo menor profundidad. Bueno, y por último, ya para cerrar el tema, vamos a mirar muy por arriba, simplemente mencionar de qué se trata los biomas. Los biomas, como ya dijimos, son extensas áreas geográficas que tienen climas similares y se caracterizan porque están determinados por comunidades vegetales y animales que son específicas de esos biomas y son distintas a las de otros biomas. Existen dos tipos principales de biomas, que son los terrestres y los acuáticos. Claramente, el bioma está determinado por el clima. Entonces, directamente tiene que ver con cómo, cómo el clima varía a lo largo del planeta, cómo van a estar dispuestos los distintos biomas. Eh, Muy sintéticamente, para tener una idea muy general, después cuando veamos la clase de cambio climático, vamos a entender un poquito mejor esto. Pero básicamente todo proviene del sol, como el clima, digamos, está condicionado por todo el calor que viene del sol. Entonces, por ejemplo, cuando el sol incide sobre la Tierra, como los ecuadores, la zona del Ecuador es digamos, la más próxima, más cercana al sol, si se quiere, en algún modo, porque la que está más alejada de lo que sería el centro de la Tierra, recibe más calor que por ahí otras zonas. Eh, ese calor que irradia la Tierra en algún momento se evapora y sube, y cuando sube después empieza a enfriarse y cuando se enfría cae como lluvia. Eso hace que se den ciclos de evaporación-lluvia hacia ambos lados del Ecuador y va determinando que haya distintas regiones desde el Ecuador hacia los polos. Entonces, la zona tropical claramente es la zona que más agua recibe, más precipitaciones, pero después tenemos una zona entre los 0 y los 30 grados que recibe muy poca agua y que es donde están los principales desiertos, los biomas de desierto en el mundo. Bueno, y así sucesivamente hasta llegar al polo donde tenemos la parte de tundra, la vegetación bien adaptada al hielo. Eh, y hay dos tipos de biomas, dijimos terrestres y acuáticos. El terrestre, bueno, está determinado por esta variable que le dije. Acá se ve, por ejemplo, en esta imagen claramente, entre los 0 y los 30, está el desierto, la zona de desierto, por ejemplo, acá en México también. Y en el agua, los biomas acuáticos, que cubren
el 75% de la superficie terrestre, porque la Tierra tiene más agua que tierra. Y bueno, y también dependen indirectamente del clima, pero el clima es, digamos, en cierto modo, todo lo que es la temperatura y la lluvia, está todo movido por los patrones de circulación del viento y del agua. Entonces, las corrientes marinas hacen que se distribuya de distinta manera esa energía que viene directamente del clima. Entonces se determinan diferentes biomas en lo que es el agua. Se diferencian, por ejemplo, los biomas marinos de los que son biomas de agua dulce o los biomas estuáricos, que son de zona de mezcla. Eh, Hasta acá llega, digamos, la clase de ecología, no vamos a ahondar más en eso, pero les dejé un pequeño apéndice para que ustedes miren sobre los biomas que hay en Argentina, como para que conozcan un poquito los 10 biomas que tenemos. Esto obviamente no es para que lo estudien para parcial o final, no va a entrar en nada de eso, pero sí para que aquellos que son más curiosos empiecen a ver más o menos qué son los biomas que tenemos y en qué se diferencia, este, como para saber un poquito más de nuestro país. Bueno, hasta acá llegamos con la clase. Después vamos a retomar parte de esto en evolución y también en la clase que tenemos de cambio climático. Espero hayan podido entender la mayoría de lo que dije y si no, bueno, cualquier duda que haya quedado me la pueden hacer en las próximas clases. Eh, Así que nos vamos a seguir viendo eh, y ahí se las respondo o bueno, o si alguien tiene alguna inquietud me lo puede hacer también por el aula virtual. Bueno, gracias y nos vemos la próxima.